mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Y con ese gozo, con ese ánimo, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, porque ha llegado el momento de escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios. Ha llegado el tiempo de ser instruidos por la palabra de nuestro Rey. Así que vamos a dejar a nuestro hermano, ¿dónde está por ahí? Jesús, ahí lo vi, Jesús Conrado, para que pueda estar ministrándonos en la palabra de esta noche. Hermano Jesús, Dios te bendiga y te use grandemente. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes en este domingo, Día del Señor. Para ustedes ya es más tarde, para nosotros es todavía temprano, pero ya, bueno, creo que todos ya adoramos a nuestro Dios en este día y estamos contentos de que nuestro Dios nos haya permitido un día más de adoración a su santo nombre. Gracias por esa oportunidad le damos a Dios. Quiero invitarles, hermanos, a abrir nuestras Biblias allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Timoteo, o a Timoteo más bien, capítulo 4. En el versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 11. Dice la escritura: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vuelvo a leer nuevamente la palabra de nuestro Dios. Dice: toma a Marcos, especialmente toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Quiero poner un poquito en contexto las palabras de Pablo aquí. Y lo primero que quiero decir, hermanos, que en esta segunda carta a Timoteo, Pablo está en su segundo aprisionamiento en Roma y está muy cercano del tiempo de su muerte. Hay quien ha descrito la segunda carta a Timoteo como una carta de un amigo a otro amigo, o una carta de un padre hacia un hijo a quien anhela ver antes de partir de este mundo. En el mismo capítulo 4, Pablo acaba de expresar que él sabe que el tiempo de su partida está cercano. Él acaba de decir también de que, bueno, ha hecho las cosas que son necesarias para que la corona de la vida le pueda ser dada en el día final. Y ahora en el verso 9 en adelante empieza a dar una serie de instrucciones a Timoteo, dentro de lo cual sobresale la urgencia que Pablo tenía de que Timoteo pudiera llegar pronto a verlo antes de que él partiera de este mundo. Y dentro de todas esas instrucciones sobresale esta del verso 11 respecto a Marcos. Y dice de Marcos que es necesario que lo lleve con él, que a él le encantaría que fuera con él, porque Marcos es una persona que es útil para el ministerio. Ahora quisiera hablarte un poquito de Marcos. Y lo que nosotros sabemos, hermanos, de Marcos es la primera vez que oímos acerca de él en las Escrituras, es aquella ocasión en el libro de los Hechos, capítulo 12, cuando la iglesia, después de que Pedro estaba encarcelado y que Herodes había dado muerte a Jacobo, el hermano de Juan, la iglesia estaba orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Esa es la primera vez que oímos el nombre de él en las Escrituras o conocemos acerca de él. Luego vamos a verlo a él yendo con Pablo y con Bernabé, quien por cierto es su tío, para ir a Antioquía de Siria, después de que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para platicar con la iglesia respecto al problema de los judaizantes, aquellos que querían obligar, hermanos, bueno, creo que me estoy equivocando allí, hermanos, es cuando Pablo y Bernabé van y llevan la ayuda de los hermanos de Antioquía de Siria a los hermanos de Judea. Juan Marcos viene con ellos a Antioquía de Siria
Y cuando en Antioquía de Siria el Espíritu Santo ordena que Pablo y Bernabé sean apartados para llevar el evangelio a otras ciudades, bueno, Juan Marcos va con ellos. Y la Biblia nos dice que después de que, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, después de que Pablo y Bernabé recorrieron las regiones de Chipre, hermanos, de la isla llamada Chipre, predicando el evangelio, y luego, hermanos, llegaron a Antioquía de Pisidia. Estando por allá, hermanos, Juan Marcos se regresó y ya no fue con ellos a la obra. Así que abandonó, hermanos, el trabajo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Luego volvemos a leer de él, ahora sí, cuando Pablo y Bernabé van a tratar el asunto de los judaizantes a Jerusalén, y cuando Pablo y Bernabé están planeando llevar a cabo el segundo viaje misionero para confirmar a los hermanos y visitar las iglesias que habían establecido y abrir nuevas obras, hermanos, para Cristo. Bueno, Bernabé quiere que Juan Marcos vaya con ellos y Pablo se opone. Y dice la Escritura, hermanos, que hubo tal desacuerdo entre ellos que al final de cuentas, Pablo tomó a Silas y empezó su segundo viaje misionero, y Bernabé tomó a Marcos y fue a Chipre. Bueno, eso es lo que sabemos de Marcos, hermanos, a grandes rasgos. Luego hay alguna otra información que Pablo nos da a través de sus cartas, especialmente la carta a los Colosenses también menciona a Marcos. Pero una de las cosas que quiero sobresaltar aquí, hermanos, es el hecho de que Pablo diga que Marcos es útil para el ministerio y que pongamos en contraste lo que Pablo pensaba de Marcos hacía algunos años atrás, cuando no quiso, cuando no era su intención, cuando de plano lo consideró que era inútil, que no iba a ser efectivo para el trabajo que iban a hacer, por la razón de lo que había hecho antes Juan Marcos, de no estar con ellos hasta el final del camino, y sin embargo ahora lo considera que a alguien que es útil para el ministerio. Puede usted contemplar el cambio de perspectiva de Pablo, puede usted contemplar el cambio de pensamiento de Pablo respecto a Juan Marcos. La pregunta entonces que surge aquí es, ¿qué hizo Marcos para poder llegar a ser una persona útil para el ministerio? Y eso es de lo que quisiera que platicáramos por un momento. ¿Sí? Y hay una razón por la que quiero que platiquemos de eso en esta hora. Y es que dentro de este grupo de oración, hermanos, una de las cosas que comentábamos mi esposa y yo ahorita es la gran jovialidad que hay entre ustedes, el gran entusiasmo que hay entre ustedes. Recuerdo que acá en México había una novela que se llamaba, nunca ha sido bueno para estar viendo novelas en realidad, ¿verdad? Pero recuerdo el nombre, que se llamaba Destilando Amor. Y creo que eso es lo que creo que es eso lo que ustedes hacen cada vez que tienen esa oportunidad de juntarse, ¿sí? A través de esto. Si eso es a través de esto, no quiero imaginar cuando es presencial. Pero hay una razón muy creo fundamental allí, y es que también hay un espíritu de mucha armonía, de mucha unidad, pero también hay mucha energía, hay mucha fuerza de por medio, hay mucha vitalidad de por medio, y eso es porque muchos de ustedes son jóvenes. Creo que habemos también unos que estamos viejitos aquí, y lo digo por mí, no lo digo por otros hermanos, pero muchos de ustedes son jóvenes. Apenas empiezan su camino en el cristianismo. Y va a haber cosas que de repente van a suceder, que van a verse como cosas que nos están obstaculizando nuestra fe, que van a querer detenernos en nuestra fe. Y es probable que aparentemente ahora somos muy útiles para el ministerio, pero de repente puede ser que suceda algo que nos llegue a hacer pensar que ya no servimos para el ministerio. Y es entonces que tenemos que analizar la vida de este hombre llamado Juan Marcos para entender que a pesar de lo que él vivió, él pudo sobreponerse a esto y convertirse, al menos a la vista de Pablo, en alguien que era útil para el ministerio. La pregunta es, ¿qué hizo Juan Marcos? Bueno, no hay muchas cosas que la Biblia nos diga sobre él, pero hay algunas cosas que podemos nosotros suponer aquí. La primera de ellas que quiero decirte
que creo que es algo bueno que podemos hacer para llegar a ser útiles para el ministerio, es que descubramos cuáles son nuestros talentos. Como cristianos tenemos esa responsabilidad. Juan Marcos, él estaba seguro que su talento era la predicación de la palabra, era el llevar el evangelio a otra parte, era hacer el trabajo misionero, era apoyar a otros y apoyarse en otros de más experiencia también para aprender cómo llevar el evangelio a aquellos que estaban perdidos. Creo que esa es una de las cosas que Juan Marcos entendió. Yo no sé en qué momento lo haya hecho, pero cuando lo veo de nuevo con Bernabé, listo para empezar otra vez el segundo viaje misionero de Pablo, yo veo a un joven que ha entendido claramente que ese es su talento, que eso es lo que quiere hacer, que eso es para lo que el Señor le ha llamado y que no va a haber nada que impida que él pueda seguir adelante, pero él primero descubrió cuál es su talento. Creo que el apóstol Pedro, hermanos, cuando escribe su primera carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro hace hincapié precisamente en esa necesidad de que primero nos demos cuenta que tenemos talentos y segundo, que seamos capaces de usar nuestros talentos. El apóstol Pedro dice, cada uno, este es el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, dice el apóstol Pedro, cada uno, nota, cada uno, y ese cada uno involucra a todos nosotros como cristianos, según el don que ha recibido, nota, según la cualidad, el talento, la capacidad que hemos recibido. Esto lo hemos recibido de parte de Dios. Luego dice, ministrelo a los otros, ministrelo, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios, hermanos, ha manifestado su gracia sobre ti. Dios ha manifestado su gracia sobre mí, proveyéndonos de talentos, de cualidades. Nos ha dado un ADN especial que solamente nosotros tenemos. Nos ha hecho de una forma especial, de tal manera que solamente hay un Roberto Miranda, no hay dos Robertos Miranda, solamente hay un Daniel Albarrán, no hay dos Daniel Albarrán, no hay dos Mazagos, no hay dos Alejandros Cuellar, no hay dos, como no hay dos Jesús Conrado. Somos especiales, formados especialmente por nuestro Dios. Acuérdate del Salmo 139, ¿sí? Tú me hiciste, dice, mis entrañas, dice el salmista David, mi embrión vieron tus ojos y bien que en lo oculto fui formado. Tú me entretejiste en lo más oculto, dice, en lo más oculto, en lo más secreto. Eso es lo que Dios hace con nosotros y nos forma de una manera especial, de tal manera que tenemos ciertas cualidades, ciertos talentos que Él quiere que lo pongamos al servicio de los demás. Entonces, lo primero que Juan Marcos hizo es descubrir cuál era su talento y poner en acción ese talento. Muchos de nosotros sabemos cuáles son nuestras cualidades, entendemos cuáles son las capacidades que tenemos, pero no todos estamos dispuestos a poner en acción nuestros talentos en la obra del ministerio. Volviendo a la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ministrelo. Es decir, úsalo, ponlo al servicio de los demás. El apóstol Pablo todavía es más claro allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, cuando habla también de esos talentos que hemos recibido de parte de Dios. Dice en el capítulo 12, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, nota, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, verso 7. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Me encanta la frase que usa Pablo cuando dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí la fe no está hablando, hermanos, de la fe de Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. No está hablando de nuestra fe personal. La fe aquí tiene que ver, hermanos, con los talentos, con los dones, con las cualidades que Dios le ha dado a cada uno para servir en su reino.
¿sí? ¿Quiere ser útil en el reino de Cristo? Descubra sus talentos y póngalos en acción. Marcos se convenció que ese era su talento, el llevar el evangelio a los perdidos. Y a pesar de los obstáculos, bueno, él pudo hacer esto. Y al final de cuentas, llegó a convertirse en alguien que era útil para el ministerio. ¿Cuántos jóvenes tenemos aquí? ¿Cuántos varones jóvenes? ¿Cuántas mujeres de Dios jóvenes tenemos también aquí? ¿Sí? Hermanas, descubran sus talentos, usen sus talentos, desarrollen sus talentos para Dios. Ahora mira la segunda cosa que te quiero decir. Creo que también Juan Marcos llegó a ser útil para el ministerio porque se apoyó en aquellos que más sabían y de los cuales él podía aprender. Creo que eso hizo. Aunque fue muy poco el tiempo que Juan Marcos duró con Pablo, imagínate la enseñanza que tomó de Pablo en el tiempo que anduvieron predicando el evangelio en Chipre. Pregúntate también lo que pudo aprender inclusive en el momento en que Pablo decide que no vaya por él, que no vaya con ellos, perdón. Imagínate cómo él se pudo haber sentido en ese momento. Tal vez hubo alguna sensación de rechazo, tal vez hasta llegó a pensar que entonces él no era capaz de hacer aquello, pensando también en la capacidad que tenía Pablo y quién era Pablo. Sin embargo, a pesar de eso, supo, hermanos, agarrarse, tomarse de la mano de Bernabé y aprender de Bernabé. Porque luego dice que con Bernabé navegó a Chipre. Y algunos dicen, hermanos, que otro maestro fuerte que tuvo Marcos fue el haber aprendido del mismo apóstol Pedro durante el tiempo que él permaneció en Jerusalén. Entonces, fíjate en esto. Es probable que nosotros, hermanos, estemos jóvenes. Bueno, yo ya no, pero tú sí. Y es probable que tú como joven hayas descubierto ya tu talento, hermano o hermana. Y es posible que estés con esa disposición tremenda, con esa energía y esa fuerza que tienes ahora. Estás con todo el deseo de ponerlo en acción. Qué bueno. Eso te va a ayudar para ser útil en el ministerio. Pero no dejes de aprender de los que más saben. No dejes de aprender de los que más experiencia tienen. No dejes de aprender de aquellos que tienen más millas recorridas, más kilómetros andados, aquellos que han andado por mucho tiempo en el evangelio, aquellos que tienen años enfrentando en una lucha diaria los conflictos, las dificultades, las cosas que se van presentando en cada momento de la vida como cristianos. Dentro de este grupo hay hermanos que tienen muchos años predicando el evangelio, hermanos que han hecho trabajo misionero por muchos años. ¿Cuánto podemos aprender de ellos? Una de las cosas que no me gustan de la sociedad en la que vivimos, en esta sociedad occidental, es el que cuando una persona tiene cierta edad, cuando una persona llega a viejo, si me vale la expresión, dicho con todo respeto, la gente menosprecia a esas personas. Ser viejo es sinónimo de ser inútil. Ser viejo para nosotros en nuestra sociedad occidental es sinónimo de algo que ya no funciona, de algo que ya no sirve, de algo que ya está obsoleto, de algo de lo que ya no quieres aprender. Satanás nos ha metido en la cabeza la idea de que lo nuevo es lo mejor. No tengo duda que hay cosas nuevas que son excelentes. Esto que estamos haciendo ahora virtualmente es algo nuevo y es algo maravilloso que Dios ha puesto al alcance de su pueblo. No tengo duda de eso. ¿Sí? Pero en la mente de Dios, hermanos, la sabiduría está en los viejos. No en todos. No en todos los viejos. Pero sí en aquellos que por años y años y años se han entregado a servir a Dios. Aquellos que han desgastado su vida sirviendo a Dios. Aquellos que han entregado su cuerpo completo como un sacrificio de olor fragante a Dios, haciendo la obra del Señor. Mira lo que Pablo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 15. Dice, y yo, dice,
con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo, dice, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Cuántos hermanos que tienen muchos años en la iglesia, hermano, se han gastado del todo por el amor a las almas? Recuerdo mucho un hermano, voy a decir su nombre porque no está ahora aquí, pero algunos de ustedes lo conocen, ¿sí? Especialmente mi hermano Roberto lo conoce. Mi hermano Pío Escobedo, ¿sí? Cuando terminábamos la reunión, hermano, nosotros estábamos muy jóvenes en ese tiempo, íbamos terminando la reunión en la tarde, nos íbamos a su casa a comer, a cenar allí y a pasar un rato de convivencia, ¿sí? Y su esposa, nuestra hermana Anita, que ella ya partió y está con el Señor, siempre me decía a mí, hermano Jesús, regaña a Pío. Y le decía, ¿por qué, hermana? Porque todo lo que recibe él de ayuda, todo se lo gasta en la obra. Y sí, era cierto, ¿verdad? Porque el hermano Pío no puede ver que alguien necesite algo porque inmediatamente está allí para ayudar, ¿sí? La hermana Anita, ella siempre tenía un negocio, vendía cosas y siempre tenían para vivir. Así que él no se preocupaba y lo que recibía, pues lo gastaba en la obra. Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y no solo eso, no solamente voy a gastar lo que tengo, dice Pablo, yo mismo me gastaré. Mi vida misma la gastaré. ¿Se fija? Hay hermanos que han hecho eso. Y de ese grupo de hermanos, de ese tipo de hermanos, son de los que tenemos que aprender. Son de los que tenemos que tomar experiencias, son a los que tenemos que consultar, son de los que tenemos que tomarnos de la mano para poder llegar a ser útiles para el ministerio. Creo que Marcos eso hizo. No solamente descubrió y puso en acción sus talentos, sino que también aprendió de los que más saben. Confió en ellos, se dejó orientar por ellos, se dejó guiar por ellos. Y la última cosa que te quiero decir es que creo que lo que Juan Marcos hizo también para llegar a ser una persona útil para el ministerio fue prepararse. Prepararse. ¿Okay? Ahora, los jóvenes tienen mucha oportunidad de estudiar aquí, estudiar allá, estudiar más allá. Y eso es muy bueno. Y síganlo haciendo. Pero ¿te imaginas todo lo que puedes llegar a hacer para el Señor si desde ahora que estás joven puedes prepararte, puedes aprender más, puedes entregarte a estar aprendiendo constantemente de la palabra del Señor y no solamente aprendiendo de ella, sino poniéndola en obra en tu vida? ¿Puedes imaginar hasta dónde puedes llegar? ¿Puedes imaginarte eso? Conozco hermanos que no tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio cuando eran jóvenes, lo conocieron ya grandes, ¿sí? Y son hermanos que han desarrollado mucho en el evangelio, nunca fueron a una escuela de predicación, no han ido a una universidad, mucho menos, pero por la constancia que ellos tienen en el estudio de la palabra, por la constancia en su preparación, por el énfasis que le pusieron a su preparación, han logrado ser hermanos de los que aprendemos mucho acerca de las cosas de Dios. ¿Sí? Pues ahora imagínate tú, hermano, que estás joven, todo lo que puedes desarrollar para el maestro. Uno de los grandes problemas que tenemos en México, por ejemplo, hermanos, hablo por México, es que cuando uno va a la escuela, cuando uno va, por ejemplo, a la preparatoria, que nosotros le llamamos acá, que es lo antes de ir a la universidad, no te enseñan a escribir. Me estoy refiriendo a hacer ensayos, a poder escribir un artículo, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso lo aprendes cuando vas a la universidad, porque es donde tienes que hacer investigaciones, etcétera. Cuando vienen muchachos a la escuela de predicación, hermanos, donde Dios me ha dado la oportunidad de servir, una de las cosas que yo les pido a ellos, yo no quiero que me hagan un bosquejo. Yo les pido que me hagan un escrito y que en ese escrito ellos escriban, hagan un ensayito de un determinado tema. ¿Sí? Y todos batallan.
con algunos logramos que desarrollen esa parte, con otros no tanto. Algunos traen más preparación que otros, pero todos igual salen, hermanos, con el deseo de predicar el evangelio. Pero a lo que voy es que una de las cosas que yo les digo es precisamente eso. Ahorita que están jóvenes, aprovechen el tiempo que tienen para prepararse, para desarrollarse, para que puedan ser, hermanos, siervos confiables del Señor Jesucristo, para que puedan ser predicadores que defiendan la sana doctrina del Señor, para que sean predicadores que prediquen la verdad de Dios de una manera que puedan darle guerra al opositor de nuestras almas, que puedan combatir al enemigo de nuestras almas. En nuestra sociedad latinoamericana, hermanos, la iglesia está dejando de ser una iglesia formada por personas que eran obreros, por personas que a duras penas podían estudiar la primaria o la secundaria, al menos en México, y creo que es en lo general. Cada día más la iglesia está compuesta por personas que han ido a la universidad, que están preparadas, que se están desarrollando secularmente hablando. Y a ese tipo de personas es a las que ahora les tenemos que predicar, y les tenemos que enseñar, y les tenemos que alimentar. Y ese tipo de personas ya no se conforman con que cada semana les estemos predicando de Mateo 28, 18 al 20, o de Hechos 2:38. No, ya no se conforman con eso. Ahora hay que profundizar en las escrituras. Por eso, para ser útil para el ministerio, también se requiere, hermano, que nos preparemos mejor. Marcos creo que eso hizo, pensando en lo que Pablo había visto en él antes, de que no convenía que fuera con ellos al segundo viaje misionero, y ahora decir que es útil para el ministerio. Sin duda alguna es porque Pablo vio cómo este muchacho pudo desarrollarse, pudo crecer, pudo aprender, pudo madurar, pudo llegar a ser el tipo de cristiano que fuera útil para el ministerio. Quiero terminar diciéndote esto. Tú puedes llegar a ser alguien útil para el ministerio. Tal vez ahora lo eres. Pero puede ser que en el camino te quedes. Marcos empezó siendo útil y de repente dijo, no más. Pero luego siguió. Tú puedes ser útil para el ministerio, hermano o hermana, si eres capaz de descubrir tus talentos y ponerlos en acción. Vas a ser útil para el ministerio también si eres capaz de aprender de aquellos que tienen más experiencia y que más saben. Y vas a ser útil para el ministerio también si te preparas para que le sirvas mejor a Cristo. ¿Sí? Dios, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu van a poder hacer cosas maravillosas contigo, usándote a ti como una herramienta para Él. Pero necesitamos nosotros dejar que ellos guíen nuestra vida. ¿Sabes hasta dónde llegó a ser útil Marcos? Fíjate en esto. Dios permitió que solamente 4 personas escribieran acerca de la vida de su hijo. Uno, el apóstol Juan. Otro, Lucas. Otro, Mateo. Y el otro, Marcos. ¿Te fijas? ¿Quién pudiera pensar que aquel que abandonó la obra en Antioquía de Pisidia, en Iconio, iba a ser uno que el Señor iba a escoger para que escribiera la vida de su hijo? ¿Ves lo que Dios puede hacer si tenemos la disposición de usar nuestros talentos, de aprender de aquellos que más experiencia tienen, de aquellos que más saben, y también de prepararnos cada día para servirle mejor a nuestro Cristo? Marcos lo hizo y Dios lo escogió para escribir el Evangelio según Marcos, y según algunos creen, el primero de los libros del canon del Nuevo Testamento que se escribió. Dios te bendiga y espero que tú le des la oportunidad a Dios para que siempre seas alguien útil
para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Los queremos mucho.